Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta nuestra última charla del Analytics Takeover. Vamos a dar un minutillo más ahora que veo que se están uniendo bastantes personas y arrancamos. Ok. Bueno, de nuevo, muchas gracias a las personas que se han estado uniendo. Como les mencionaba, esta ya es nuestra última charla del Analytics Takeover y cerramos entonces con un broche de oro con Sergio Morales, que nos dará la charla Demystifying Snowflake and Infrastructure and Usage Walkthrough. Sergio, creo que la mayoría debes ya conocerlo. Sergio es máster en Ciencias de la Computación del TEC, lleva 10 años ya con GAP, actualmente como Data Architect y como Development Lead del Analytics Accelerator en el Transformation Accelerator Team. También es profesor del programa de posgrado de análisis de datos de la Universidad de Senfotec. La modalidad para esta charla va a ser, tenemos aproximadamente 45 minutos para que Sergio nos dé como pues la teoría y una pequeña demostración, y esperamos entonces que cualquier pregunta nos la vayan dejando ya sea en el chat o en la sección de Q&A de Google Meet, y las estaremos atendiendo entonces hasta el final de la charla. Sin más, te doy la palabra, Sergio. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a Philip por esa introducción y también a todos y todas por estar por acá acompañándonos en esta última charla del evento. El día de hoy, como Philip mencionó, voy a estarles hablando de Snowflake. Específicamente, vamos a estar interesados en demistificar un poco los selling points o el sales pitch que Snowflake normalmente nos ofrece. Entonces, justamente, nuestra agenda va a basarse alrededor de hablar un poco acerca de cuáles son las ofertas más interesantes que hace Snowflake dentro de el área de plataformas para análisis de datos en la nube. Y posterior, vamos a pues develar un poco lo que hay detrás. Vamos a hablar un poco de algunos principios de arquitectura dentro de la manera en la que almacenan la información y cómo gestiona los pasos y qué exactamente pretende ser en términos de infraestructura. Y finalizaremos con una pequeña demostración en la cual vamos a estar realizando algunas tareas comunes, como lo es la carga de datos, la creación de tablas y la ejecución de queries y generación de visualizaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, por aquí tenía una pequeña introducción, sin embargo, ya Philip cubrió lo importante. Como les mencionó, tengo una maestría en ciencias de la computación y comparto el rol de Data Architect para el proyecto de Axiom dentro de GAP y de Transformation Services Development Lead para el equipo de Transformation Advisory Service. Y pues también soy profesor del programa de análisis de datos en la Universidad Senfotec. Como les mencionaba, vamos a dividir esta charla en tres principales partes. Lo primero va a ser un vistazo a Snowflake, cuál es el sales pitch, por decirlo así, que Snowflake nos ofrece y cuáles son sus propuestas en lo que refiere a plataformas de datos en la nube. Vamos a hablar luego un poco acerca de detalles de implementación y finalmente vamos a hacer una pequeña demostración al respecto. Entonces, hablemos un poco acerca de Snowflake, el producto, y cómo se vende a la hora de pues, tratar de convencer a ejecutivos, ¿verdad?, que tienen necesidades alrededor de desarrollo de productos de datos, de la gestión del ciclo de vida de datos, tanto en el plano analítico como en el plano transaccional, de lo cual tal vez vamos a hablar un poco ahorita. Y de nuevo, ¿cuáles son algunos de sus diferenciadores con respecto a otras herramientas y otras plataformas en la nube para estos datos, como lo son, por ejemplo, Databricks o Qubole o pues otros competidores que tiene en el área?
Ok, entonces acá viene más o menos como se presenta Snowflake en estos momentos, ¿verdad? Es una plataforma de data warehousing y análisis de datos construida para el cloud. Y tenemos este gráfico que aparece aquí en la pantalla principal de su sitio web, en el cual tenemos en la base de, digamos, esta estructura de diseño, lo que es el SnowGrid, que pues básicamente se refiere a lo que es la capa de integración a través de clouds y a través de regiones para, de nuevo, unificar y consolidar lo que son almacenes de datos y diferentes partes de una organización o incluso grupos de organizaciones dentro de su plataforma, dentro de una única, digamos, un único punto de acceso. Tenemos por encima de eso una segunda capa en donde hablamos de conceptos como Data Warehouse y Data Lake. Se le conoce clásicamente a un Data Lake como un repositorio pues, gigantesco donde se encuentran nuestros datos, digamos, en crudo, que tal vez provienen de la capa transaccional de nuestra empresa o de nuestro ente que está generando los datos y pasan a un Data Warehouse cuando ya se encuentran listos para el consumo por parte ya sea de analistas, científicos de datos o productos automáticos de datos. ¿Ok? Y de nuevo, concentrándose mucho en lo que es el concepto de consolidación, tenemos el concepto de Unistore, que es básicamente el principio de tener disponibles dentro de la nube, dentro de un solo punto de acceso, tanto lo que son datos transaccionales como datos analíticos. La diferencia entre estos dos planos, a los que ya me he referido un par de veces, consiste en que podemos considerar datos transaccionales aquellos que son generados y están siendo usados en vivo dentro de nuestro flujo, digamos, de negocios. Entonces, las órdenes para una tienda web que se están generando en tiempo real y los datos tal vez de envío que todavía están siendo procesados, etcétera, los que se encuentran, digamos, vivos y son relevantes para la operación del negocio son transaccionales, mientras que en los datos analíticos normalmente vamos a encontrar datos históricos y datos provistos, qué sé yo, por feedback de usuarios o clientes o proveedores, etcétera, que vamos a utilizar para la generación de productos de datos de reportería, de análisis predictivo, descriptivo, etcétera. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que busca Snowflake es consolidar estas fuentes de datos y que se puedan generar productos para ambos planos de información. ¿Ok? Y por encima, pues vamos a encontrar una serie de servicios y una serie de principios de diseño que tal vez ya nos parecen muy familiares en lo que respecta a plataformas, no solamente de datos, sino plataformas en la nube en general, ¿verdad? Como lo que sería un ambiente colaborativo en donde vamos a tener un paradigma de usuarios y roles a los que se les van a asignar permisos, asimismo a los recursos que podemos instanciar dentro de nuestra plataforma de datos para pues poder generar digamos, un reflejo de nuestra estructura organizacional de tal forma que pueda trabajarse de nuevo en una sola plataforma de manera colaborativa. Tenemos también lo que es Data Engineering, que principalmente en este caso se refiere a la construcción de pipelines de ingestión de datos y de gestión de lo que es el life cycle o el ciclo de vida de esta información, ¿verdad? Normalmente los datos, como podremos imaginar, pasan del plano transaccional cuando están vivos y son relevantes a la hora de nuestra organización y eventualmente, pues, con su longitud se convierten en datos que pueden ser parte del plano analítico. Tenemos también, pues, el compliance con principios de seguridad, la posibilidad de ejecutar también lo que son workloads de data science y machine learning y la integración con distintas aplicaciones, como lo vamos a ver más adelante, que pueden ir desde integraciones con otras plataformas en la nube, como herramientas locales, como lo pueden ser Power BI o alguna otra herramienta para la generación de productos de reportería que estén orientados un poco más a objetivos de negocio. Entonces, ¿qué es lo que normalmente Snowflake, digamos, ofrece en cuanto a sus selling points o su sales pitch para convencer a las personas de que usen su servicio? Primero tenemos lo que es de nuevo,
reflejo de las ventajas de estar trabajando sobre la nube, ya que ofrecen tanto almacenamiento como recursos de cómputo elásticos, que quienes estén familiarizados con conceptos en la nube tal vez les resulta muy familiar, y consiste en el que conforme nuestra necesidad, tanto en uno de los ejes como el otro, crecen, pues estos recursos que están disponibles a través de nuestra cuenta van también a expandirse, ¿verdad? De manera dinámica, sin que nosotros tengamos que tomar acciones, a menos de que así lo especifiquemos. También hay un componente muy fuerte en lo que respecta a el compartir datos. No solamente dentro de nuestra misma organización, sino que también Snowflake habilita lo que se conoce como el marketplace, en el cual uno puede publicar datos, ya sea que quiera hacerlos públicos o quiera hacerlos por pago o quiera que las personas tengan que hacer un request para poder aprobar su solicitud de datos, y compartir datos, incluso que se actualicen en tiempo real y ser reflejados en los consumidores que estén suscritos a estos conjuntos de datos. De la misma manera, también ofrece capacidades de compartir datos de manera privada entre organizaciones, de una manera que ocurre pues bastante sencilla y transparente. Últimamente también han estado muy concentrados en lo que es la ingestión de datos en forma de streams, ¿verdad? Podemos pensar en clickstreams de una página web, podemos pensar en información de sensores en tiempo real que están siendo enviados a través de dispositivos IoT, entre otros, y pues Snowflake se encarga de poder ingerirlos en tiempo real sin tener que, por ejemplo, preparar batches y subirlos de manera manual o con un enfoque más regular. Adicionalmente, otro de los features que tiene es que trabaja muy bien con datos no estructurados. Consideran datos no estructurados, por ejemplo, lo que son archivos de JSON, ORC, Parquet, etcétera, que pues no son tan estándar, por decirlo así, y ofrecen muchas facilidades para tomar estos datos, interactuar con ellos, incluso sin tener que hacerles ninguna transformación, utilizando sintaxis regular de SQL, y pues si se desea transformarlos en tablas ya más, digamos, normalizadas. Ofrecen también features con respecto a lo que es time travel, que como podremos imaginar, tiene que ver con poder regresar a estados anteriores de nuestras tablas, tanto basándonos en datetimes, ¿verdad? Fechas y horas particulares, como a través de transacciones específicas que hayan sido ejecutadas sobre un set de datos o sobre una base de datos. Y también ofrece lo que es los Zero Copy Clones, y esto se refiere a poder generar copias de conjuntos de datos de manera instantánea, sin ningún gasto en recursos de cómputo, debido a que, como lo vamos a ver, no implica un gasto mayor en almacenamiento, por lo menos mientras los datos sean exactamente iguales. Y ahorita vamos a ver cómo eso es posible. Se habla también de la arquitectura única de Snowflake, en el sentido de que tradicionalmente la arquitectura de data warehouses cae dentro de uno de estos dos, digamos, canastas. Pero tenemos en primer lugar el Shared Disk Architecture, en el cual tenemos un único repositorio de datos y múltiples procesadores actúan sobre ese repositorio de datos, ¿verdad? Y si quisiéramos escalar o incrementar la cantidad de capacidad de procesamiento, pues es cuestión de incrementar la cantidad de CPUs a los que están asociados a este repositorio, ¿verdad? Aquí obviamente tendríamos la limitación de que nuestro set de datos o nuestro repositorio de datos es pues uno solo, ¿verdad? Y pueden existir conflictos entre el acceso a los recursos que diferentes nodos de computación están accediendo y modificando. También tenemos clásicamente el Shared Nothing Architecture, donde, como podemos ver, tenemos distintos repositorios de datos, distintos procesadores asociados a estos repositorios en un, digamos, patrón de uno a uno, y existe algún grado de comunicación para poder coordinar tareas que se particionan para que pues cada nodo se encargue de su propia partición de los datos al generar una transacción que necesite un modelo de este tipo. Okay, aquí teniendo la, de nuevo, limitación de que si queremos escalar, tenemos que incrementar
¿verdad? Lo que es tanto el componente de cómputo como el de memoria de manera física, lo cual puede ser complicado. Snowflake utiliza lo que se le conoce como un hybrid architecture, en donde está aprovechando lo que son los servicios de almacenamiento de datos, que puede ser el blob storage en Azure, si no me equivoco, S3 en AWS, y el servicio equivalente en Google Cloud, para poder almacenar los datos como archivos binarios dentro de sus servicios de almacenamiento, que pues por lo general no tienen un límite particular de almacenamiento, y utilizan esas mismas plataformas y sus correspondientes servicios de cómputo, como por ejemplo, los clusters de AWS o EC2 o servicios similares, para poder escalar en términos de computación. Entonces, de esta manera, pues podemos escalar en ambas direcciones de manera independiente, sin tener que, por ejemplo, incrementar lo que sería cómputos, si todo lo que queremos hacer es incrementar memoria en un servicio de Shared Nothing Architecture. Y por encima de esto, vamos a tener lo que en este diagrama aparece como Scale-out Services, pero generalmente se conoce como la capa de Cloud Services, que es pues uno de los aportes más importantes de Snowflake, ¿verdad? Ya que está aprovechando toda esta infraestructura provista por los grandes proveedores de cloud, lo que hacen es proveer una capa adicional, que es con la cual el usuario interactúa directamente en cuanto a lo que es el compartir y colaborar con datos, el manejo de metadatos, que también vamos a ver ahorita, lo que tiene que ver con seguridad y gobernanza en lo que principalmente respecta a datos, todas las transacciones, optimización de transacciones y tareas y pipelines, etcétera, manejo de lo que respecta a los recursos de cómputo y usuarios y demás, y pues la optimización de todos estos servicios. Con respecto a cómo vamos a interactuar con Snowflake, vamos a tener dos puntos de acceso principal a sus servicios. El primero siendo SnowSQL, que es su herramienta para la línea de comando. Podemos imaginarlo muy similar, de nuevo, si tenemos experiencia con AWS, a la línea de comando de AWS, desde donde podemos acceder a todos sus servicios como nosotros lo esperaríamos. Y además tenemos Snowsight, que es su plataforma web, su consola web, que fue recientemente implementada. Esto es relativo debido a que ha tenido un rollout durante los últimos, si no me equivoco, como 2 años. Ha estado en diferentes fases de beta y prueba y demás, pero ya se ha expandido a la mayoría de las cuentas. Y pues en estos momentos, si entramos a Snowflake, perdón, y creamos una nueva cuenta, pues lo que nos vamos a encontrar al iniciar sesión va a ser esta interfaz de Snowsight. Algunos de los atributos que tiene esta nueva interfaz es que está muy enfocada a lo que es pues una interfaz amigable, tiene muchos servicios de autocompletado a la hora de generar queries de SQL. Por ejemplo, si estoy generando un filtro de fechas, es posible mostrar un componente a través del cual yo puedo básicamente elegir la fecha como lo haría en una página web, ¿verdad? Un poco más interactiva. Los resultados son también interactivos, entonces como vamos a ver ahorita, yo puedo consultar componentes y metadatos a partir de los resultados que obtengo de queries. Tienen stats automatizados a la hora de, por ejemplo, inspección de qué tan rápido se está ejecutando un query o qué tantas veces lo he hecho o si se está optimizando de alguna forma, etcétera. Y también tiene un énfasis muy, muy fuerte en lo que es la generación de dashboards. Ese era uno de los puntos débiles de Snowflake hace un par de años y ahora vamos a ver que tienen desde el punto de generar un query mucha facilidad incluso de drag and drop para poder crear un dashboard de manera amigable. Ok, aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo se vería uno de estos. Y como lo mencioné anteriormente, también vamos a tener lo que es la facilidad de time travel y zero copy clones en una sintaxis bastante amigable, ¿verdad? Que pues va a ser muy atractiva para cualquier persona que trabaje usualmente con SQL. Aquí, por ejemplo, estamos creando una tabla restaurada de una tabla que podemos suponer fue
corrompida de alguna forma con alguna transacción reciente. Y aquí lo que estamos diciendo es, quiero crear una tabla nueva que sea un clon de esta tabla a esta hora, ¿verdad? Como se veía justamente hasta ahora antes de que ocurriera algún error o algo así. Hablamos ahora un poco acerca de cómo se ve todo esto por debajo, qué es lo que habilita que Snowflake sea tan flexible en términos de almacenamiento y que además tenga funciones como las que acabamos de ver de Zero Copy Clones y Time Travel. Y el secreto está principalmente en lo que es el concepto de micropartitions. Eh, los micropartitions son básicamente los archivos que se almacenan dentro de ya sea S3 o Blob Storage o Cloud Storage, dependiendo de la plataforma que hayamos elegido como base para nuestra instancia de Snowflake. Y estos archivos son de un formato completamente propietario, o sea que los detalles del formato con el cual se almacenan no es compartido públicamente, no está documentado públicamente. Um, Esto quiere decir que cuando yo, por ejemplo, parto de un archivo, un CSV o un JSON o un Parquet, existe un proceso que ahora vamos a revisar para poder transformar esos archivos a el formato que Snowflake utiliza de micropartitions, que son pues los archivos que realmente vamos a estar consultando cuando interactuamos con las tablas que están almacenadas o declaradas dentro de Snowflake. Es un formato de archivo en el cual los datos están agrupados por columnas y estos pues están altamente comprimidos, normalmente de acuerdo a una llave de partición. Contienen las filas completas de los datos, que es importante. Aquí podemos ver en la derecha 3 particiones para un fragmento de un dataset que es de Pokémon. Podemos ver que tenemos 4 columnas, una de nombre, una de tipo, una de ataque y una de peso. Ese es un subconjunto de columnas que elegí para este ejemplo. Y podemos ver que dentro de cada una de las 3 particiones tenemos filas completas, pero almacenadas por columna. Un concepto también muy importante y un principio que va a habilitar muchos de los features de los que acabo de hablar es que estos microparticiones son inmutables. Eso quiere decir que si quiero modificar datos, no puedo entrar, por ejemplo, a la partición 1 y modificar el nombre de Charmander, sino que lo que me va a tocar hacer es crear toda una nueva partición para poder modificar ese valor, para tener ese valor modificado. Entonces vamos a tener en la partición 4, digamos, que vamos a crear una nueva versión de ella. Y aquí justamente, bueno, ahorita vamos a verlo. Primero voy a mencionar otro principio importante de las particiones, que es que junto con cada una de las particiones y como parte de los datos que almacenan, también vamos a tener metadatos asociados que corresponden a algunos medidas estadísticas para cada una de las columnas que van a ayudar a Snowflake a la hora de hacer queries con filtros y requisitos un poco más complejos a optimizar esos queries y a poder determinar cuáles particiones leer, ¿verdad? Entonces, sin tener que leer la partición entera, ya va a poder ver para cada una de las columnas cuántos valores distintos contienen, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, entre otros. Este no es exhaustivo y de hecho la totalidad de los atributos que son almacenados para la optimización de queries no es publicado por Snowflake. Sin embargo, sí se sabe que estos 3 sí están almacenados dentro de ese formato. Y esto, como les mencioné, habilita lo que es el query pruning, que consiste en pues poder distinguir cuáles microparticiones van a ser las que vamos a leer en caso de que haya un query que está utilizando un filtro que podemos aprovechar para, en base a esos metadatos que estamos almacenando, determinar si leer la partición o no. Esto es debido a que probablemente lo más caro en términos de tiempo y en términos de procesamiento que Snowflake puede hacer es leer estas microparticiones. Cada una de estas microparticiones pueden contener entre 50 a 500 megabytes, ¿verdad? Obviamente están enfocadas a lo que es el trabajo con pues enormes cantidades de datos y pues podríamos imaginarnos lo que sería saber cuáles particiones podemos ahorrarnos, ¿verdad? De no leer porque gracias a los metadatos que almacenamos no están dentro del scope de nuestro query.
Otro punto por acá que ya también había mencionado es que es posible determinar llaves de clustering para que Snowflake se asegure de estar almacenando las particiones y distribuyéndolas de tal forma que respeten esta llave. Entonces, si yo tengo una llave alrededor de la cual yo tiendo a filtrar mucho, como por ejemplo la provincia donde vienen mis usuarios, o el género, o alguna categoría de productos para un dataset de productos, yo puedo especificar esa llave para que Snowflake se asegure de que esas filas se mantengan pues juntas y de esa forma optimicemos la cantidad de microparticiones que hay que leer para cada query alrededor de esa llave. ¿Ok? Otro punto importante es que cuando se generan inserciones dentro de la tabla, Snowflake está siempre dinámicamente reorganizando esas particiones para que los clusters se mantengan consistentes, aun si estamos ingresando datos, por ejemplo, en tiempo real o con cierta regularidad. Ahora podemos hablar de cómo algunos de estas features que hemos visto anteriormente son habilitados utilizando microparticiones. Como mencioné, en lo que respecta a edición de las microparticiones, como estas son inmutables, cada vez que yo quiero hacer un cambio, como actualizar un valor o eliminar un valor, entonces me toca hacer una copia de la micropartición, asociarla con la tabla en lugar de la micropartición vieja, y esa micropartición vieja se marca como para borrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo quiero eh, pues viajar en el tiempo, como le llama Snowflake, y utilizar una versión de la tabla anterior, basta con fijarme en qué fecha fue marcada cada una de las microparticiones para borrar, si es que es el caso, y rehabilitarlas en la copia que estoy creando o en la vista de la tabla que estoy creando. Pero entonces, como podemos ver, aquí dice que este feature simplemente lo que nos permite es poder hacer querying en microparticiones que ya habían sido marcadas como listas para ser eliminadas. Estas microparticiones se mantienen cierto tiempo, creo que por defecto, si no me equivoco, son 15 días para una versión estándar de Snowflake, pero ese número de días puede incrementar dependiendo de la versión de Snowflake que se esté pagando. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo funciona editar o modificar una tabla en Snowflake. Veamos que aquí tenemos 3 microparticiones asociadas cada una con un segmento de una tabla. Tenemos la partición 1, la partición 2 y la partición 3. Y si modificamos la partición 1 y la partición 3, ¿verdad? Que sería la más alta y la del centro, que podemos ver que cambian de color, lo que hacemos es marcar las particiones que no estamos utilizando porque son viejas para eliminar y creamos una nueva partición 4 y una nueva partición 5 para reemplazarlas y asociar esos segmentos a los que pertenecían algunas de las filas que fueron modificadas, ¿verdad? Puede ser que solamente haya cambiado una fila o que incluso solamente haya cambiado un valor de una fila, igual se reemplaza por completo toda la micropartición. Podemos continuar con Zero Copy Cloning, que también podríamos imaginar ya cómo podemos utilizar o habilitar teniendo el concepto de microparticiones. ¿Verdad? Simplemente lo que vamos a hacer es tener una segunda tabla referenciando exactamente el mismo set de microparticiones que la tabla original, ¿verdad? Y esto nos revela que de hecho yo puedo tener múltiples tablas asociadas a una única partición. Y de esta forma no gastamos más storage. Y conforme los contenidos de la segunda tabla divergen de la primera a través de sus operaciones que se operan sobre solamente una de ellas, pues va creando microparticiones que solo le pertenecen a esta tabla. Aquí podemos ver, ¿verdad? Tenemos una copia de la tabla a la izquierda, en donde de nuevo comparten la partición 1, la partición 2 y la partición 3. Y en el momento en el que ya empezamos a diverger un poco, porque hacemos cambios sobre una de las dos tablas, vamos a ver que algunas de las particiones siguen compartiéndose porque no se ha modificado ninguno de los valores o ninguna de las filas dentro de esa partición. Y en otras, pues ya se han creado particiones únicas para una de las tablas debido a, de nuevo, la divergencia en términos de operaciones a través del tiempo. Habiendo dicho eso, voy a pasar a la pequeña demostración que les tengo. Y para eso me toca dejar de compartir la
el tab. Entonces, denme un momentito para cambiar a mi nuevo tab. Vamos a ver, ahí pueden ver lo que es S3 en una cuenta de AWS, y lo único que les quería mostrar aquí es que tengo este archivo trip.csv, que es un set de datos que contiene información acerca de un servicio de renta de bicicletas, de uso de bicicletas en el Bay Area. Es uno de los datasets, digamos, por excelencia para ejemplos de este tipo. Entonces voy a estar cargando estos datos directamente a través de una integración con Snowflake. Ahora sí, voy a pasar a lo que sería el Snowsight, que es, como les mencioné, la interfaz web de Snowflake, y voy a continuar de este lado. Acá en la barra de la izquierda podemos ver que tengo mi menú principal. En este momento estoy logueado con una cuenta gratuita. De hecho, pueden ver aquí abajo que dice que hacen falta 29 días dentro del trial, y con un poco de publicidad, cada trial tiene 30 días de gratis y 400 créditos en recursos de computación y de almacenamiento, que pues es bastante para poder hacer ejemplos y seguir los tutoriales que Snowflake ofrece. Entonces, continuando un poco con eso, tenemos lo que es Worksheets, donde vamos a estar ejecutando queries dentro de poco. Tenemos una sección dedicada a dashboards, y por ahora les voy a mostrar un poco la sección de data. Entonces, dentro de la sección de data vamos a tener listados las bases de datos que tenemos declaradas dentro de esta cuenta. Estos dos que dicen Snowflake y Snowflake Sample Data son bases de datos por defecto que yo no tuve que cargar a la hora de generar mi cuenta. Sin embargo, ya previamente había creado esta base de datos, se llama Analytics Takeover, y podemos utilizar SQL dentro de uno de los worksheets para generarla con sintaxis estándar de SQL, o podemos utilizar por aquí la interfaz, que pues realmente lo único que nos solicita es un nombre y opcionalmente un comentario. Dentro de esta base de datos, aquí podemos ver algunos de sus atributos, como por ejemplo, quién es dueño. Podemos, de nuevo, si estamos familiarizados con el paradigma de usuarios y roles y grupos que utiliza, por ejemplo, AWS, entonces vamos a sentirnos bastante familiaridad con esta filosofía de diseño también por acá. Y por aquí podemos ver algunos de los datos que tenemos. Tenemos lo que es el Information Schema, que es una tabla, o más bien un set de esquema con algunos views que ofrece Snowflake automáticamente para cada uno de los bases de datos que genera, en donde podemos imaginar, podemos encontrar todos los metadatos de esta base de datos, que pueden ser tan fácil de consultar como cualquier otra tabla que generemos acá. Y estos son datos que se actualizan casi en tiempo real, si tienen algún lag, pero aquí podemos encontrar listados todos los roles dentro de esta base de datos, todas las funciones declaradas, todos los formatos de archivo, el historial de cargas y demás. Todo lo que tengamos declarado dentro de acá podemos consultarlo a través de SQL estándar. Por acá tengo un esquema que generé, que es el bike share, que va a contener nuestra tabla con los datos de las bicicletas. Podemos ver que tengo un file format declarado. Este file format es de CSV y lo tuve que declarar a través de un worksheet de SQL. Ahorita vamos a ver un poco la sintaxis de eso, en donde declaro cuál es el formato de los datos que voy a estar cargando. Recordemos que hay un paso en donde tengo que tomar los datos originales, cargarlos a lo que se le conoce como un stage, que es, digamos, un punto de triage en donde van a entrar los datos previos a ser convertidos al formato de micropartitions para ya propiamente conformar la tabla. Y para yo poder hacer esa transformación, tengo que proveer los detalles del formato de esos datos que estoy ingiriendo. En este caso, le estoy indicando que es de tipo CSV, el separador es la coma. Quiero saltarme la primera línea porque la primera línea contiene detalles de los nombres de las columnas, y yo quiero generar los nombres de las columnas a través de pues el declarador de la tabla, y por ahí hay algunos otros parámetros que ahorita tal vez vamos a poder ver. Posterior a esto también declaré el stage, que de nuevo es el lugar en el cual nuestros datos van a temporalmente almacenarse antes de ser ingeridos hacia una tabla, que ya sabemos lo que significa es convertimos los datos originales a el formato de micropartitions. Y acá todo lo que tuve que declarar son los datos del bucket de S3,
que les mostré anteriormente. Está en esta región. Bueno, S3 es un servicio global, pero igual tengo que declarar una región. Y el URL en donde se encuentran esos datos con el formato de S3, con este protocolo. También tengo que proveer algún tipo de integración para tener acceso a estos datos. En mi caso, este es un external stage, que quiere decir que simplemente proveí un client ID y un client secret generados para un usuario en particular dentro de mi cuenta de S3 para tener acceso a este recurso. Y si no, puedo hacer una integración más profunda que sí requiere más trabajo para dinámicamente poder generar stages sin tener que estar proveyendo estos pares para la autenticación. Y tengo varias tablas por aquí para algunos de los ejemplos que voy a ejecutar. Aquí ya podemos ver el statement de declaración, columnas, una previsualización de los datos y aquí un historial de las transacciones que se han hecho de copia, ¿verdad? De carga de los datos. Entonces, para mostrarles un poco cómo se ve esto, si quiero ejecutarlo desde SQL, voy a venirme aquí a uno de los worksheets que tengo preparados y vamos a entrar a este primero, que se encuentra dentro de un folder conocido como Takeover, lo podemos ver acá. Y los folders están asociados con bases de datos y con un recurso de cómputo. Aquí estoy utilizando este que está por aquí, que dice Compute WH, que es el recurso de cómputo por defecto que ofrece Snowflake. Sin embargo, si soy administrador de cuenta, como en este caso, puedo crear recursos de cómputo de manera pues a voluntad. Y pues lo que va a cambiar ahí es la capacidad de procesamiento, de la misma manera en la que podríamos, por ejemplo, instanciar una nueva instancia de un servicio como EC2 y va a influir en el gasto por hora y por minuto de créditos de Snowflake. Entonces aquí podemos ver la sintaxis que utilizo para crear el formato de CSV. Podemos ver que de nuevo se ve bastante estándar con respecto a SQL regular. Este tiene varios parámetros, como por ejemplo el tipo, el field delimiter, como vimos anteriormente. Por aquí estoy solicitando que se salte la primera línea, puesto que son los nombres de las columnas. Y estoy especificando un timestamp format, porque este set de datos contiene fechas y le estoy especificando a Snowflake de qué maneras están estructuradas para poder parsearlas de manera correcta. Entonces voy a poner a correr esto y pueden ver que por acá en el estatus de salida me dice que fue exitosamente creada. Podemos ver también que tenemos desde ya algunos detalles del query, como por ejemplo cuánto duró, cuántas filas afectó, el estatus y demás. Entonces ya con esto tenemos nuestro formato declarado. Lo siguiente es declarar una tabla, que en este momento solamente declaramos los nombres y tipos de columnas. Podemos ver que por acá está el end date y el start date, que ambos son datetime, y por eso era necesario especificar por acá el timestamp format, porque quería ingerir estos datos como fechas. Entonces, al ejecutar esto, pues nos va a decir que la tabla ha sido creada exitosamente. Si en este momento hago un select sobre esa tabla, vamos a ver que pues no produce ningún resultado. Esto debido a que está vacía, pero teniendo la declaración del stage ya lista, y no tengo por aquí la declaración porque tendría que publicar mi secret ID y client secret, y eso no debería hacerlo, pero de nuevo es una sintaxis muy similar en la cual lo único que hago es apuntar al URL y proveer esos datos de autenticación. Aquí vamos a ver que sí dura un ratito mientras transforma los datos. Vamos a ver, me dice que no existe, no está autorizado. Vamos a ver exactamente por qué es que ocurre esto. A venir por acá a Databases. Aquí tenemos el Analytics Takeover. Bikeshare, esto también lo podemos ver aquí de una vez, y de hecho aquí podemos ver alguna de información, un poco de la definición que se utilizó para generar esta base de datos, y podemos poner el nombre de una vez en el editor. Eso también es importante. Aquí podemos ver que se llama Trips Stage. Me parece que le cambié el nombre, entonces solamente voy a cambiar aquí esto por Trips Stage. Así nos funciona. Ahí está iniciando. Podemos ver que de nuevo está transformando esos datos en las microparticiones, ¿verdad? Internamente. Y ya tenemos aquí cargados, podemos ver 669.959 observaciones para nuestra tabla que acabamos de ingerir. Si tuviéramos más archivos, si estuvieran distribuidos sobre varios, entonces podríamos incluso haber cargado un subdirectorio o un bucket completo de S3.
Y ahora, si ejecuto un select, voy a limitarlo a 10 observaciones para no cargar todos los datos. Podemos ver que tenemos aquí los datos e incluso que los start dates y end dates fueron interpretados de manera correcta como fechas. Continuando un poco, tengo por acá otro worksheet un poco más sencillo acerca de queries, algunos queries bien basiquitos sobre estos datos. Podemos ver aquí de nuevo un select con un límite de 100. Esto de nuevo nos devuelve los datos. Y podemos ver aquí que tenemos metadatos asociados con estas columnas. Podemos ver que, por ejemplo, para los datos numéricos tenemos acceso a histogramas. Para datos de fecha, aquí por lo menos lo que nos está diciendo es que no existen datos nulos dentro de esta columna. Para los datos categóricos, como estos nombres de estaciones, tenemos conteos de apariciones. Y pues por ahí tenemos acceso a algunos otros metadatos. Si yo hago clic sobre alguna de las columnas, podemos ver que aquí tenemos datos más específicos y por acá puedo hacer arrange y algunas otras operaciones. ¿Ok? Si continúo por aquí, voy a elegir cuáles son el top 10 de estaciones más utilizadas o más vistas en estas observaciones de viajes. Y podemos ver que aquí aparece nuestra tablita. Townsend at 7th con 23.724 es la más frecuente y demás. ¿Ok? Podemos poner, de hecho, acá el botoncito de chart para ver una representación visual de esto. Y yo aquí puedo cambiar, por ejemplo, un scatter plot no se presta muy bien para este resultado que tenemos. Voy a decir que quiero una de barras en donde el eje Y sea el start station name. Y ahora tenemos, como podemos ver, una representación visual en la forma de un gráfico de barras de nuestro resultado que podríamos, si quisiéramos, agregar a un dashboard. Aquí tengo otro resumen acerca de, otra tabla de resumen que vamos a generar acerca de uso por día. Entonces podríamos ver cuántos viajes hay por día y generar otro gráfico con eso. Aquí podemos ver que simplemente lo que estoy haciendo es truncando la fecha, ya que esto fue ingerido como una fecha, yo puedo utilizar esta función de dateTrunk para que me agrupe valores por día en vez de, digamos, la granularidad de minutos que tiene el dataset original y hacer un conteo para ver más o menos cómo se comporta el uso del servicio en a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para probablemente ya este tipo de imagen no nos funciona, podríamos para esto generar un gráfico de líneas y aquí tenemos un timeline, ¿verdad? Que nos muestra cómo se comporta ese servicio. Y aquí podemos ver que tiene algunos sub y bajas bastante interesantes. Podría, no sé, verificarse si esto, por ejemplo, son días de fin de semana o algo así, en donde pues no se utilice tanto el servicio, ¿verdad? Habría que ver exactamente cómo se comporta eso. Y por aquí tenía también un último query para hablar acerca de lo que es ahora sí un scatterplot que muestra el comportamiento con respecto, digamos, a cuál es vamos a ver, es qué tanto se deja la gente la bici, básicamente. Y podemos ver que muy pocas personas se lo dejan entre 50 y 100 minutos. Más bien, este es un servicio en el cual las personas duran mucho rato con el vehículo prestado. Podemos ver que conforme vamos subiendo el tiempo, hay más usuarios o más registros de viajes que duraron esa cantidad de tiempo. Habría que ver exactamente cuál es el método de suscripción, el método de uso de este servicio, pues para ver justamente eso. Ya casi voy terminando. Aquí lo único que quería mostrarles era un pequeño ejemplo de cómo utilizar la función de Zero Copy Clones y la de Time Travel dentro de Snowflake. Entonces aquí voy a primero clonar la tabla trips dentro de la tabla trips copy y pues con esto ya sabemos que lo único que estamos haciendo es creando una segunda tabla que pues comparte las microparticiones con esa tabla original. Vean que no tuvimos que cargar los datos de nuevo desde el stage, ni realmente hubo una copia de nada dentro de lo que es el plano del storage del servicio de nube que está utilizando esto como backend, que es AWS, sino que es simplemente apuntando a los mismos microparticiones. Y aquí podemos ver que la copia fue exitosa. Acá voy a declarar el current timestamp porque lo voy a necesitar. Estoy a punto de hacer
hacer una adición que va a arruinar esta tabla, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es actualizar el trips copy para que el start station name, todos los start station names sea oops. Entonces vamos a ejecutar esa transacción. Y ahora si hago un group by sobre el start station name para esta tabla, vamos a ver que ya no tenemos esas apariciones, ¿verdad? Como lo habíamos visto en el query anterior, sino que ahora todas aparecen con este valor. Sin embargo, voy a utilizar el timestamp que obtuve anteriormente y voy a decir que ahora quiero la tabla como se veía a esa hora. Y si ejecuto esto, vamos a esperar a que se termine de ejecutar. Vamos a ver que ahora en el Start Station Name sí aparecen los nombres correctos. Y podría, como lo vimos en el ejemplo anterior, utilizar este mismo timestamp para crear una tercera tabla, básicamente, que es el Restore Trips Copy, que restablece los contenidos de la tabla Trips Copy antes de que yo hiciera la actualización errónea, ¿verdad? La que ocasionó el problema. Ahí ya tenemos la copia restaurada y si leemos las 10 primeras líneas de esa tabla restaurada, podemos ver que efectivamente ahora tenemos una tabla que recupera el estado antes de que ocurriera esta línea que arruinó esa columna. Muy rápidamente les voy a enseñar por acá también los dashboards. Aquí tengo un dashboard generado a partir de los queries que ejecuté anteriormente. Y esto es bastante sencillo. Podemos ver que es una combinación más o menos de los queries que ejecuté. Y para generar un nuevo tile, pues basta con venir aquí a el botoncito de más que viene por acá. E incluso tengo por aquí un drag and drop en donde puedo arrastrar queries que he ejecutado recientemente y decir, ok, quiero que ahora se encuentre por acá, ¿verdad? Estos puedo moverlos de manera sencilla a lo largo de todo el dashboard. Estos dashboards se prestan mucho, de nuevo, principalmente para tareas exploratorias, para compartirlos dentro de un equipo y demás. Sin embargo, Snowflake oficialmente recomienda utilizar sus integraciones con herramientas como Power BI o Tableau para lo que son propósitos de business, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, encontrar un dashboard dentro de una página web o generar un dashboard que se esté actualizando en tiempo real, etcétera. Sin embargo, pues como pueden ver, esa es una manera muy sencilla de generar dashboards, digamos, on the fly. Los dashboards también pueden tener asociados queries y worksheets. Entonces aquí puedo editar el query que genera esta tabla. Si, por ejemplo, quiero que muestre 20 en vez de 10, pues basta con simplemente modificar el query detrás de ese tile y volver. Vean que también puedo ya sea empotrar lo que es la tabla de resultado o algún chart que yo considere sea mejor representación de los datos que los resultados. Ok, con eso finaliza esta sección de la presentación y la presentación en sí. Entonces, vamos a buscar por acá para volver a la presentación. Les agradezco mucho la atención, espero que hayan sido de su interés. Les recuerdo que Gap es partner de Snowflake y ahorita hay un push para la creación de personas que están certificadas y preparación y educación. Entonces, si están interesadas o interesados, les invito a que se unan al canal de Snowflake, justamente en donde estamos compartiendo recursos que adquiere la comunidad de Analytics y la empresa alrededor de esto. Y les recuerdo también que por ahí está el canal del Code Analytics que organizó el Analytics Takeover. Y pues, si tienen interés en el tema, pues pueden unirse, son más que bienvenidos. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna duda. Súper bien, muchísimas gracias. No veo preguntas ni en el chat ni en la sección de Q&A, pero cualquier persona que tenga una duda puede en confianza abrir su micrófono y preguntar o usar también la funcionalidad de chat. Bueno, parece que no hay dudas, entonces, de nuevo, agradecerle a Sergio, muchísimas gracias por preparar esto y a todas las personas que asistieron por ser parte de nuestro Analytics Takeover. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde y feliz fin de semana.
Muchas gracias.